en una pequeña ciudad rodeada de parcelas de maíz, frijol y sorgo, la llegada de las lluvias siempre había sido motivo de conversación. Desde las primeras nubes oscuras que aparecían sobre los cerros, los campesinos levantaban la mirada con esperanza. Para ellos, cada gota significaba una oportunidad. Sus tierras habían esperado semanas enteras bajo un sol implacable, y el polvo se había acumulado sobre los caminos hasta cubrir las cercas y las plantas con una fina capa gris. Alberto era uno de aquellos hombres que sabían leer el cielo. Aquella mañana estaba de pie junto a su parcela, con el sombrero entre las manos, contemplando unas nubes que avanzaban lentamente. «Ya vienen», murmuró. A su lado estaba Cecilia, su esposa, quien observó el horizonte. «¿Crees que sea suficiente?» Alberto sonrió. «Si cae durante varias horas, puede salvar la cosecha». Cecilia miró las plantas jóvenes de maíz. «Entonces que llueva todo lo que quiera». A pocos kilómetros de allí, en el centro de la ciudad, Norma miraba las mismas nubes desde la ventana de su pequeña casa. Para ella, aquella tarde tenía otro significado. Había preparado durante varios días una reunión familiar en el patio. Sus hermanos llegarían desde otras comunidades y había planeado una comida especial. Había comprado carne, preparado salsas y limpiado hasta el último rincón. Sobre la mesa descansaban los platos que utilizaría más tarde. Norma miró el cielo y frunció el ceño. No puede ser. Julia, su hija, entró en la habitación llevando unas flores. ¿Qué pasa, mamá? Mira las nubes. Julia se acercó a la ventana. Parece que va a llover. Y nosotros tenemos todo preparado afuera. Julia dejó las flores sobre la mesa. Podemos hacerlo dentro. Norma negó con la cabeza. No cabemos todos. En ese momento comenzó a escucharse un viento fuerte. Las ramas de los árboles se movieron con violencia y algunas hojas secas cruzaron la calle. Norma suspiró. Esperé esta reunión durante meses. Julia tomó su mano. Tal vez solo sea una nube pasajera. Norma quiso creerle. Mientras tanto, en la parcela, Alberto caminaba entre los surcos. La primera gota cayó sobre su mejilla. Después otra. Y otra. Cecilia levantó el rostro. Alberto. El campesino cerró los ojos. Una sonrisa profunda apareció en su rostro. Gracias a Dios. En cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Alberto no corrió a refugiarse. Se quedó allí, contemplando cómo el agua penetraba la tierra reseca. Cecilia se acercó a él. Te vas a empapar. Déjame un momento. ¿Por qué? Alberto señaló la parcela. Mira. Cecilia observó las plantas agitadas por el viento. ¿Qué quieres que vea? Que están vivas. Ella guardó silencio. Para ambos, aquella lluvia representaba esperanza. En la ciudad, en cambio, Norma corría de un lado a otro intentando salvar las cosas que había colocado en el patio. Julia, mete las sillas. Ya voy. La lluvia golpeaba el techo de lámina con un estruendo que impedía escuchar con claridad. Julia salió al patio y comenzó a recoger los manteles. Mamá, no podemos salvar todo. Norma levantó una caja. La comida. Déjala. Primero entra tú. Un relámpago iluminó el cielo. Norma se quedó quieta. La reunión que había imaginado durante semanas parecía desaparecer delante de sus ojos. Cuando finalmente entraron a la casa, ambas estaban empapadas. Norma se sentó lentamente. Todo salió mal. Julia se sentó junto a ella. No salió como querías. Es lo mismo. No, mamá. Norma la miró. ¿Cuál es la diferencia? Julia tomó una de las flores que habían quedado sobre la mesa. Que todavía estamos juntas. Norma bajó la mirada.
No respondió. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. En la parcela, Alberto y Cecilia permanecían bajo el pequeño techo de una bodega. El campesino observaba la tierra. Esta noche dormiremos tranquilos. Cecilia sonrió. Y ellos estarán renegando de la lluvia. Alberto la miró. Cada persona ve el cielo desde un lugar diferente. Cecilia permaneció pensativa. Aquella frase parecía sencilla, pero encerraba una verdad que ninguno de los dos imaginaba cuánto habría de enseñarles. Horas después, cuando la tormenta comenzó a disminuir, la ciudad quedó cubierta de charcos. Norma salió al patio. Las sillas estaban mojadas. Algunas flores habían quedado desparramadas por el suelo y los manteles estaban arruinados. Se agachó para recoger una flor. Julia apareció detrás de ella. Mamá. Sí. ¿Sabes qué pienso? Norma negó con la cabeza. Que quizá mañana podamos volver a empezar. Norma observó a su hija. Por primera vez en toda la tarde, sonrió. No sabía que aquella lluvia apenas estaba comenzando a cambiar muchas cosas en sus vidas. Y tampoco sabía que, en los días siguientes, aquella diferencia entre quienes esperaban el agua y quienes temían sus consecuencias terminaría poniendo a prueba la solidaridad de toda la comunidad. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con un aire diferente. Los charcos cubrían las calles de tierra y, en algunos lugares, el agua había formado pequeños arroyos que descendían desde las partes altas hasta perderse entre las parcelas. Los árboles parecían más verdes y el polvo que durante semanas había cubierto las casas había desaparecido. Para Alberto y Cecilia, aquella mañana tenía el sabor de una buena noticia. Muy temprano, ambos caminaron hacia la parcela. Alberto hundió una bota en el terreno húmedo y sonrió. Mira la tierra, dijo. Ya bebió suficiente. Cecilia se inclinó para tocarla. Está suave. Eso necesitábamos. Alberto recorrió con la mirada los surcos de maíz. Algunas plantas se habían inclinado por la fuerza del viento, pero la mayoría permanecía firme. Si vuelve a llover en unos días, tendremos una buena temporada. Cecilia lo miró con ternura. Anoche estabas feliz. Lo sigo estando. Aunque sabes que mucha gente en el pueblo perdió sus planes. Alberto bajó la mirada. Sí. ¿No te da un poco de pena? El campesino tardó en responder. Claro que sí. Pero también pienso en los que vivimos de esto. Si no llueve, nuestras familias sufren de otra manera. Cecilia asintió. Aquella conversación parecía sencilla, aunque ambos comprendían que la misma agua podía significar cosas completamente distintas según el lugar desde donde se contemplara. Mientras ellos revisaban los cultivos, Norma abría las ventanas de su casa. El patio era un desastre. Había pasado buena parte de la mañana recogiendo lo que la tormenta había dejado. Julia apareció con una escoba. Mamá, encontré los vasos debajo de la mesa. ¿Están enteros? Casi todos. Norma suspiró. Por lo menos eso. Julia comenzó a barrer. ¿Todavía estás triste? Norma se quedó mirando el patio. Me hacía mucha ilusión reunir a todos. Podemos hacerlo otro día. Ya no será igual. Julia dejó la escoba. ¿Por qué no? Norma la miró. Porque cuando uno espera algo durante mucho tiempo y finalmente no sucede, cuesta volver a ilusionarse. Julia se acercó y la abrazó. Entonces no pienses en lo que se perdió. Piensa en lo que todavía podemos hacer. Norma cerró los ojos. A veces hablas como si fueras tú la madre. Julia sonrió. Alguien tiene que hacerlo. Las dos rieron. Fue una risa pequeña, pero suficiente para aliviar la tristeza. Más tarde, Norma salió al mercado. En las calles, todos hablaban de la tormenta. Unos comerciantes se quejaban de que la gente no había salido de sus casas.
otros celebraban que la lluvia había refrescado el ambiente. Los campesinos que llegaban desde las parcelas llevaban noticias de los cultivos. Norma caminaba lentamente cuando encontró a Alberto. «Buenos días», saludó él. «Buenos días». «¿Cómo quedó su patio?». Norma soltó una pequeña sonrisa. Como si hubiera pasado un río por encima. Alberto bajó la cabeza. «Lo siento. No tiene nada que sentir. Usted necesitaba esa lluvia». Alberto la miró sorprendido. «¿Cómo sabe?». Julia me hizo entenderlo. El rostro de Alberto se suavizó. Su hija tiene buen corazón. Sí. Norma observó los costales que él llevaba. ¿Y la parcela? Bien. Algunas plantas quedaron inclinadas, pero el agua llegó justo cuando hacía falta. Norma guardó silencio. «Qué curioso», dijo finalmente. «Nosotros pasamos la noche deseando que dejara de llover y ustedes seguramente deseaban que continuara». Alberto sonrió. «Supongo que así es la vida». «¿Cómo?». «Uno espera una cosa y otro espera otra. Y el mismo cielo termina visitándonos a todos». Norma permaneció pensativa. Antes de despedirse, Alberto agregó: «Si necesita ayuda para arreglar algo en su patio, dígame». Norma negó con la cabeza. «Gracias, pero ya lo estamos arreglando». «De todos modos, aquí estamos». Aquellas palabras quedaron en la mente de Norma durante todo el día. Por la tarde, Cecilia llegó a la casa con una canasta de verduras. «Alberto me dijo que viniera». Norma abrió los ojos. «¿Para qué?». «Para dejarle esto». Dentro había elotes tiernos, calabazas y algunas verduras recién cosechadas. Norma quiso negarse. «No puedo aceptarlo». Cecilia tomó sus manos. «No es un pago». «Entonces, ¿qué es?». «Una manera de compartir lo bueno que nos trajo la lluvia». Norma sintió que los ojos se le humedecían. «Gracias». Cecilia sonrió. «Tal vez nosotros tengamos tierra y ustedes tengan otras cosas. Cuando se puede, hay que ayudarnos». Desde la puerta, Julia observaba la escena. Norma recibió la canasta. «Dígale a Alberto que muchas gracias». «Se lo diré». Cuando Cecilia se marchó, Julia miró a su madre. «¿Ves?». Norma sonrió. «¿Qué?». «Que la lluvia no se llevó todo». Norma contempló las verduras. Después miró hacia el cielo. Todavía quedaban algunas nubes oscuras sobre los cerros. Esta vez no sintió la misma molestia. Comprendió que quizá había pasado demasiado tiempo pensando en lo que el agua le había quitado, sin detenerse a mirar lo que podía traer. Aquella tarde, decidió llamar a sus familiares. La reunión tendría otra fecha. No sería exactamente como la había planeado. Pero tal vez sería mejor. Y sin saberlo, aquel gesto sería el primero de muchos que unirían a quienes vivían en la ciudad con quienes trabajaban la tierra. Porque una tormenta puede separar caminos durante unas horas, pero también puede revelar quién está dispuesto a tender un puente cuando el agua comienza a bajar. Durante los días siguientes, la lluvia se convirtió en el tema principal de todas las conversaciones. En la ciudad, algunos vecinos hablaban de los caminos dañados y de las actividades que habían tenido que cancelar. En las parcelas, los campesinos hablaban de la humedad de la tierra, de las semillas que comenzaban a despertar y de la esperanza de una buena cosecha. Norma había vuelto a sus actividades cotidianas, aunque algo había cambiado dentro de ella. La canasta de verduras que Cecilia le había llevado seguía siendo motivo de reflexión. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Julia entró en la cocina. «Mamá, ¿ya decidiste cuándo haremos la reunión?». Norma sonrió. «El próximo sábado». «¿Y si vuelve a llover?». Norma se quedó callada durante unos segundos. Antes, aquella pregunta habría provocado preocupación. Esta vez respondió:
Entonces buscaremos otra manera. Julia sonrió. Eso suena mejor. Norma levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Que antes estabas enojada con la lluvia. No estaba enojada. Mamá. Norma soltó una carcajada. Está bien. Tal vez un poco. Las dos rieron. Aquella misma tarde, Norma recibió una visita inesperada. Era Cecilia. ¿Puedo pasar? Claro. Cecilia entró y dejó una pequeña bolsa sobre la mesa. Alberto mandó esto. Norma abrió la bolsa. Había semillas de maíz. ¿Para qué son? Dice que son de las mejores que tiene. Norma las observó con curiosidad. ¿Y qué quiere que haga con ellas? Cecilia sonrió. Plantarlas. Norma comenzó a reír. Pero yo no sé sembrar. Por eso vine. Julia, que había escuchado desde la otra habitación, apareció rápidamente. ¿Vamos a sembrar? Cecilia asintió. Si quieren. Norma miró las semillas. ¿En dónde? Hay un pequeño terreno detrás de su casa. Alberto dice que podría servir. Norma dudó. Ese terreno lleva años abandonado. Entonces quizá ya sea tiempo de despertarlo. Las palabras de Cecilia hicieron que Norma aceptara. Al día siguiente, las tres comenzaron a limpiar el terreno. Al principio, Norma se sentía torpe. No sé cómo hacen esto todos los días, dijo mientras intentaba remover la tierra. Cecilia sonrió. Con paciencia. Yo no tengo mucha. Se aprende. Julia trabajaba a su lado. Mamá, mira. Le mostró una pequeña lombriz que había encontrado entre la tierra húmeda. Norma hizo una mueca. ¡Qué horror! Julia comenzó a reír. También ella trabaja. Cecilia soltó una carcajada. Tu hija tiene razón. Poco después apareció Alberto. ¿Cómo va el trabajo? Norma levantó la pala. Ya me arrepentí. Alberto sonrió. Eso significa que está aprendiendo. Durante varias horas trabajaron juntos. Alberto enseñó a Norma cómo abrir los pequeños surcos, colocar las semillas y cubrirlas con tierra sin apretarla demasiado. ¿Y cuánto tardará en crecer? Preguntó Norma. Depende. ¿De qué? Del agua, del sol, de la tierra y de los cuidados. Norma lo miró. Entonces no depende de una sola cosa. Exactamente. Ella guardó silencio. Aquella respuesta le pareció más profunda de lo que Alberto había pretendido. Al terminar, todos estaban cansados. Julia se sentó sobre una piedra. Nunca pensé que sembrar fuera tan difícil. Alberto se acomodó el sombrero. Lo difícil no es poner una semilla en la tierra. Entonces, ¿qué es? Esperar. Norma levantó la mirada. Alberto continuó. Uno hace su parte y después tiene que confiar en que vendrán los días adecuados. Cecilia observó a su esposo. Eso también sirve para muchas cosas de la vida. Nadie respondió. No hacía falta. Esa noche, una nueva lluvia comenzó a caer. Norma salió al patio. Miró el terreno recién sembrado. Por primera vez, escuchó el sonido de las gotas sin pensar en una reunión cancelada. Julia se colocó a su lado. ¿Estás preocupada? Norma negó lentamente. No. Entonces. Estoy esperando. Julia sonrió. Eso sí que es nuevo. Norma le dio un pequeño empujón. No te burles. Desde la parcela, Alberto y Cecilia contemplaban también la lluvia. Esta vez el agua caía con más fuerza. Alberto frunció el ceño. Espero que no sea demasiado. Cecilia lo miró. ¿Ahora te preocupa?
claro. ¿No dijiste que necesitábamos agua? Alberto sonrió. Sí. Pero una cosa es necesitarla y otra recibir demasiada. Cecilia comprendió entonces que la naturaleza no obedecía deseos humanos. El cielo no preguntaba quién necesitaba lluvia y quién prefería sol. Simplemente seguía su propio curso. Durante la madrugada, el aguacero aumentó. Los canales comenzaron a llenarse. Algunos campesinos salieron de sus casas para revisar sus terrenos. Alberto hizo lo mismo. Tenemos que mirar el desagüe, le dijo a Cecilia. Voy contigo. La lluvia golpeaba con fuerza sus rostros. Al llegar a la parcela, Alberto descubrió que una parte del agua comenzaba a acumularse cerca de los cultivos. Esto no me gusta. Cecilia señaló el terreno. ¿Podemos hacer algo? Alberto tomó una pala. Sí. Pero necesitaré ayuda. Al otro lado de la ciudad, Norma despertó por el ruido de la tormenta. Miró por la ventana. Su primer pensamiento fue el terreno recién sembrado. Julia. Su hija apareció medio dormida. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a ayudar a Alberto. Julia abrió los ojos. Ahora. Norma tomó su impermeable. Ahora. Y mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la pequeña ciudad, quienes habían aprendido a mirar el agua desde perspectivas distintas estaban a punto de descubrir algo mucho más importante. Que ayudar al otro también significa estar presente cuando aquello que parecía una bendición comienza a convertirse en una dificultad. La lluvia no daba tregua. Desde la madrugada, el agua había caído con una fuerza que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Los caminos de tierra se habían convertido en lodo y, en las partes bajas de la ciudad, algunos patios comenzaban a llenarse. Norma salió de su casa con un impermeable. Julia iba detrás de ella. Mamá, ¿estás segura? Sí. Está lloviendo demasiado. Norma miró hacia el camino que conducía a las parcelas. Precisamente por eso tenemos que ir. Caminaron con dificultad. Cada paso hundía sus zapatos en el barro. A unos cientos de metros de allí, Alberto luchaba por abrir un canal para desviar el agua que comenzaba a acumularse junto a sus cultivos. Cecilia sostenía una lámpara mientras trataba de iluminarle el camino. Alberto, el agua está subiendo. Lo sé. El campesino hundió la pala nuevamente. El terreno estaba tan mojado que la tierra se desprendía en grandes cantidades. No podemos seguir así, gritó Cecilia. Alberto se volvió hacia ella. Necesitamos abrir una salida hacia el canal viejo. Está tapado. Entonces hay que destaparlo. En ese momento escucharon voces. Alberto. El campesino levantó la cabeza. A través de la cortina de lluvia distinguió a Norma y Julia. ¿Qué hacen aquí? Norma llegó respirando con dificultad. Vinimos a ayudar. Alberto negó con la cabeza. Esto es peligroso. Norma respondió con firmeza. Tú viniste a ayudarnos cuando se arruinó mi reunión. Eso fue diferente. No. Solo era otro problema. Cecilia miró a Alberto. Déjalas quedarse. Alberto suspiró. Está bien. Pero hagan exactamente lo que les diga. Los cuatro comenzaron a trabajar. Julia y Cecilia retiraban ramas y piedras del canal viejo. Norma ayudaba a despejar una parte del terreno, mientras Alberto abría un nuevo paso para el agua. La lluvia golpeaba sus cuerpos. El frío comenzaba a sentirse. Julia. Gritó Norma. Aléjate de ahí. La joven se detuvo. Una parte del borde del canal acababa de ceder. Alberto corrió hacia ella. No te acerques. Julia retrocedió. Perdón. No tienes que disculparte. Solo ten cuidado. Norma observó a Alberto. Gracias.
Él asintió. Después de casi una hora, finalmente lograron despejar el canal. El agua comenzó a correr con fuerza. Alberto contempló cómo descendía. Funcionó. Cecilia levantó los brazos. Gracias a Dios. Todos respiraron aliviados. Aunque el problema aún no estaba completamente resuelto, el agua ya no se acumulaba junto a los cultivos. Alberto se sentó sobre una piedra. Estaba agotado. Norma se acercó. ¿Cuánto daño crees que haya? Alberto miró sus plantas. Todavía no lo sé. ¿Puede perderse la cosecha? El campesino tardó en responder. Una parte, quizá. Norma bajó la mirada. Lo siento. Alberto la miró. No tienes que sentirlo. Sí tengo. No. Tú no trajiste la lluvia. Norma sonrió tristemente. Tampoco tú trajiste la primera. Ambos comprendieron la ironía. Durante aquellos días habían aprendido que nadie podía controlar el cielo. Solo podían decidir cómo responder ante lo que llegaba. Cecilia se acercó. Vamos a casa. Alberto negó. Todavía quiero revisar la parte del fondo. Cecilia lo tomó del brazo. Mañana podrás hacerlo. Ahora necesitas descansar. Julia intervino. Mi mamá tiene razón. Alberto miró a las dos mujeres. Hoy todos están en mi contra. Los cuatro rieron. Fue una risa breve, cansada, casi perdida entre el sonido de la lluvia. Cuando finalmente regresaron a la ciudad, Norma preparó café caliente. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa. Sus ropas estaban mojadas y llenas de barro. Julia sostuvo la taza entre sus manos. Nunca pensé que terminaríamos así. Norma sonrió. Yo tampoco. Cecilia miró hacia la ventana. Hace unos días ustedes querían que dejara de llover. Norma bajó la mirada. Sí. Y nosotros queríamos que siguiera. Alberto intervino. Ahora ninguno de los dos sabe qué pedir. Norma levantó la taza. Tal vez no tengamos que pedir tanto. Todos guardaron silencio. Julia miró a su madre. ¿Entonces qué hacemos? Norma respondió. Aprender a vivir con lo que no podemos controlar. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Alberto asintió lentamente. Eso vale más que cualquier cosecha. Cecilia tomó la mano de Norma. Y también más que cualquier reunión. Norma sonrió. La próxima reunión será bajo techo. Julia comenzó a reír. Eso sí que es una buena idea. La tormenta continuó durante buena parte de la noche. Pero algo había cambiado. Ya no existía aquella separación invisible entre quienes vivían en la ciudad y quienes trabajaban las parcelas. La lluvia había arruinado planes. Había amenazado cultivos. Había causado cansancio y preocupación. Pero también había obligado a 4 personas a descubrir que las dificultades pueden convertirse en puentes cuando se deja de preguntar quién perdió y quién ganó, y se empieza a preguntar quién necesita ayuda. Al amanecer, la lluvia finalmente comenzó a disminuir. Alberto miró hacia las parcelas desde la ventana. Norma se colocó a su lado. ¿Crees que se salvarán? Alberto respiró profundamente. Algunas sí. Otras quizá no. ¿Y ahora qué? El campesino la miró. Ahora toca recoger lo que podamos y volver a sembrar lo que sea necesario. Norma asintió. Por primera vez comprendió que comenzar de nuevo no significaba olvidar lo ocurrido. Significaba aceptar la pérdida sin permitir que ella decidiera el resto de la vida. Al amanecer, la lluvia finalmente había cesado. Sobre la pequeña ciudad quedaba una quietud extraña. Los caminos estaban cubiertos de lodo, las ramas habían caído en distintos lugares y algunos patios mostraban las huellas de la tormenta.
Norma abrió la puerta y respiró profundamente. El aire olía a tierra mojada. Julia salió detrás de ella. Parece que todo cambió. Norma contempló las calles. Sí. ¿Crees que la lluvia vuelva? Algún día. Julia sonrió. Ya no te preocupa tanto. Norma también sonrió. Aprendí que preocuparme no la hace desaparecer. Un poco después, Alberto y Cecilia llegaron desde las parcelas. Alberto llevaba el rostro cansado. ¿Cómo amanecieron? Bien, respondió Norma. ¿Y ustedes? Alberto hizo una pausa. Perdimos una parte del cultivo. Norma bajó la mirada. Lo siento. Cecilia intervino. Pero otra parte está bien. Alberto asintió. Tendremos que trabajar más. Julia preguntó. ¿Necesitan ayuda? Alberto la miró sorprendido. Sí. Norma respondió antes que su hija. Entonces iremos. Cecilia sonrió. Durante toda aquella mañana, los 4 trabajaron en la parcela. Retiraron plantas dañadas, acomodaron la tierra y levantaron nuevamente algunas plantas de maíz que habían quedado inclinadas. El trabajo era pesado. En algunos momentos nadie hablaba. Solo se escuchaba el ruido de las herramientas y el viento moviendo las hojas. Al mediodía, Norma se detuvo. Miró el terreno. ¿Sabes qué pensé ayer? Alberto continuó trabajando. ¿Qué? Que la lluvia había arruinado demasiadas cosas. Alberto levantó la cabeza. ¿Y ahora? Norma observó las plantas. Ahora pienso que algunas cosas sí se perdieron. Hizo una pausa. Pero otras nacieron. Cecilia sonrió. Eso es verdad. Julia dejó la herramienta. También hicimos nuevos amigos. Alberto soltó una carcajada. ¿Amigos? Sí. Entonces la tormenta no fue completamente mala. Norma miró a los 3. Tal vez ninguna dificultad sea completamente mala si nos enseña algo. Pasaron las semanas. El sol regresó. La tierra comenzó a secarse poco a poco y las plantas que habían sobrevivido recuperaron su fuerza. En el pequeño terreno detrás de la casa de Norma, las semillas que habían plantado juntos comenzaron a brotar. Julia fue la primera en descubrirlas. Mamá. Norma salió corriendo. ¿Qué pasó? Julia señaló el suelo. Mira. 2 pequeñas hojas verdes asomaban entre la tierra. Norma se agachó. Las observó emocionada. Crecieron. Poco después llegaron Alberto y Cecilia. Alberto examinó las plantas. Van bien. Norma sonrió. Nunca pensé que me emocionaría tanto viendo unas hojas. Cecilia respondió. Cuando uno planta algo con sus propias manos, aprende a mirarlo de otra manera. Norma permaneció en silencio. Aquella frase le recordó la noche de la tormenta. Recordó la reunión cancelada. Recordó su tristeza. Recordó la primera canasta de verduras. Recordó el barro, el miedo y las horas de trabajo junto a Alberto, Cecilia y Julia. Todo había comenzado con una lluvia que ella había considerado una desgracia. Ahora, frente a aquellas pequeñas plantas, comprendía que la vida no siempre permite elegir las circunstancias. Lo que sí permite elegir es la respuesta. El sábado siguiente, Norma finalmente realizó su reunión. Esta vez no preparó el patio. Utilizó el interior de la casa. Los familiares llegaron uno tras otro. Había comida sobre la mesa, risas, música y conversaciones. Alberto y Cecilia también fueron invitados. Durante la comida, Norma levantó su vaso. Quiero decir algo. Todos guardaron silencio. Hace unas semanas me enojé mucho cuando una tormenta arruinó una reunión que había preparado con cariño.
Miró a Alberto y Cecilia. Después descubrí que esa misma lluvia significaba esperanza para otras personas. Alberto sonrió. Norma continuó. También descubrí que no podemos esperar que la vida se comporte de acuerdo con nuestros planes. Julia la miraba orgullosa. A veces llega algo que nos cambia el día. A veces nos quita algo que queríamos. Y otras veces nos obliga a conocer personas que terminan siendo importantes. Cecilia tomó la mano de Alberto. Norma levantó el vaso. Por las cosas que no podemos controlar y por las personas que nos ayudan a atravesarlas. Todos brindaron. Alberto agregó. Y por aprender a compartir lo que tenemos. Hubo aplausos. Afuera, el cielo estaba despejado. Norma salió un momento al patio. Julia la acompañó. Mamá. Sí. ¿Qué harías si mañana lloviera otra vez y arruinara nuestros planes? Norma miró hacia las nubes blancas. Después sonrió. Buscaría otro plan. Julia la abrazó. Eso me gusta. Norma acarició su cabello. A mí también. Desde la puerta, Alberto y Cecilia observaban. La ciudad seguía siendo pequeña. Las parcelas seguían dependiendo del cielo. La gente continuaba haciendo planes que podían cambiar en cuestión de minutos. Pero algo había quedado sembrado en aquella comunidad. Habían aprendido que nadie puede exigirle al mundo que entregue exactamente lo que desea. La lluvia puede ser bendición para unos y dificultad para otros. El sol puede alegrar una reunión y, al mismo tiempo, secar una cosecha. La vida funciona de manera parecida. No siempre concede lo que se espera. No siempre evita las pérdidas. Pero incluso en medio de una dificultad puede aparecer una oportunidad para crecer, ayudar, comprender y comenzar de nuevo. Norma miró una última vez hacia el cielo. Esta vez no intentó adivinar qué traería. Simplemente sonrió. Y comprendió que la verdadera tranquilidad no consiste en conseguir que todo suceda como uno quiere, sino en aprender a encontrar sentido, esperanza y solidaridad en aquello que llega sin pedir permiso. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo. Gracias.